La iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan a Jesucristo como Señor y como Salvador. En las Escrituras, la palabra iglesia es una traducción del griego eclesia, que significa llamados hacia afuera. La Septuaginta, versión griega del Antiguo Testamento, muy popular entre los días de Jesús, utilizó el término eclesia para traducir el hebreo kahal, que significa reunión o asamblea o congregación también. El Antiguo Testamento retrata a la iglesia como la congregación organizada del pueblo de Dios. Desde los primeros tiempos, familias temerosas de Dios, por medio del linaje de Adán, Set, Noé, Abraham, fueron guardianas de la verdad bíblica. Estas familias, donde el padre era el sacerdote, pueden ser consideradas como las iglesias en miniatura. La misión de Israel sería simplemente una extensión de la que se había atribuido a Abraham, ser una bendición para todas las naciones de la tierra, demostrando el amor de Dios ante el mundo. En Hechos 7:38, la nación que Dios sacó de Egipto fue llamada la congregación o iglesia en el desierto. Dios los estableció en Palestina, el centro de las principales civilizaciones del mundo. 3 grandes continentes, Europa, Asia y África, se encontraban en Palestina. Allí los judíos debían ser siervos de otras naciones, extendiéndoles la invitación para unirse al pueblo de Dios. En esta iglesia, los representantes de todas las partes del mundo vendrían para adorar y aprender acerca del Dios verdadero. Enseguida regresarían a sus naciones y a sus propios pueblos con el mensaje de salvación. Fundada por medio de Cristo y de su muerte, la iglesia del Nuevo Testamento, vinculada con la comunidad de la fe o de fe del antiguo Israel, fue edificada con judíos convertidos y gentiles que creyeron en Jesús. Así, el verdadero Israel está formado por todos aquellos que por la fe aceptan a Jesucristo en sus vidas. La misión de la iglesia pasa a señalar no solo a un Mesías y su muerte, sino a la proclamación del Evangelio de salvación a través de la sangre de Cristo y a su segunda venida. Esta vez, sí en gloria y majestad, como algunos lo esperaban en el pasado. La iglesia del Nuevo Testamento se convirtió en una organización separada de la nación israelita, en lugar de una iglesia nacional o una iglesia misionera. Su existencia apuntaba y tenía por objetivo cumplir el propósito original de Dios, que es hacer discípulos a todas las naciones. El mandato divino fue reafirmado por su fundador, Jesucristo, antes de ir al cielo. La iglesia del Nuevo Testamento es simbolizada como un cuerpo, siendo Cristo la cabeza. Es también ejemplificada como un templo en el que Cristo es la piedra angular. La iglesia es comparada a una novia pura e inmaculada, a una familia, a un pilar y fundamento de la verdad. La iglesia es un ejército militante y triunfante. Es visible y al mismo tiempo invisible. Los términos visibles e invisibles se utilizan para distinguir 2 aspectos de la iglesia sobre la tierra. La iglesia visible es la iglesia de Dios organizada para el servicio. Es ella la que cumple la gran comisión de Cristo en el sentido de llevar el Evangelio a todo el mundo y preparar a las personas para su gloriosa venida. Por otro lado, la iglesia invisible, también conocida como la iglesia universal, está compuesta de los hijos de Dios en todo el mundo. Incluye a todos los creyentes que están dentro de la iglesia visible, la que predica y guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y
a los tantos otros que han seguido la luz que Cristo les ha conseguido. Este último grupo incluye a aquellos, inclusive, que jamás han conocido a Jesucristo, pero que han respondido al Espíritu Santo y procedido por la naturaleza de acuerdo con la ley. La existencia de la iglesia invisible demuestra que la adoración a Dios, en el más elevado sentido de la palabra, es espiritual. La iglesia es un organismo vivo y organizado. De otro modo, Jesús no podría ser llamado la cabeza de esta institución. Para ser aceptado como fiel, es necesario, en primer lugar, aceptar a Cristo como Salvador y Señor. En Cristo somos llamados a la igualdad y también al servicio. Los conversos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo reciben poder de lo alto para conducir las cosas espirituales, para obedecer a Dios y al Estado, para adorar en espíritu y en verdad, para instruir, cooperar y amar. Ellos tienen a Cristo como mejor amigo y fuente ilimitada de poder. Incluso poseen la autoridad de Cristo para vencer las guerras espirituales y subyugar a las pasiones y a las huestes malignas. La iglesia también tiene autoridad para disciplinar con amor e instruir y tratar los casos de ofensas particulares y públicas. Exhorta a tratar con amor y paciencia y al mismo tiempo firmeza a los que causan divisiones y a restaurar a los pecadores y ofensores. En primera y última instancia, la iglesia debe ser un lugar de paz abundante con Cristo y amor y compañerismo entre los hermanos. Un lugar que refleje el cielo.